El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderada. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Contiene lengua de señas colombiana. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista. La información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. 3 indígenas murieron y otros resultaron heridos tras enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada en zona rural de Aracataca. La Corte Suprema de Justicia condenó al representante a la Cámara por el Atlántico, Modesto Aguilera Vides, a 102 meses de prisión tras hallarlo culpable del delito de acto sexual violento. La candidata presidencial Paloma Valencia anunciará en las próximas horas quién será su forma vicepresidencial. La misión de observación electoral reportó denuncias por irregularidades en el proceso de escrutinio en el Atlántico y Bolívar. Según el Banco de la República, la deuda externa de Colombia cerró el 2025 con un aumento impulsado principalmente por el sector público. El Real Cartagena rescató un punto en casa, Junior cayó goleado ante Nacional. El Carnaval Internacional de las Artes alista motores para su edición 2026 con una agenda de actividades. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Noticentro 1 Televista en directo desde Barranquilla. Soy Manuela López y los estaré acompañando en esta hora de noticias. Los enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales de la Sierra Nevada de Santa Marta mantienen confinada a la población indígena del municipio de Aracataca, Magdalena. Hasta el momento se han reportado 3 indígenas muertos y otros resultaron heridos debido al combate. En la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta se registran enfrentamientos entre integrantes del Clan del Golfo y las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidos como los Pachencas. Según información aportada de manera preliminar, 3 integrantes de la comunidad indígena habrían fallecido y varias personas resultaron heridas. Claro que sí, en la parte viva, creo que es por La Guajira, hubo fallecido indígena, pero con enfrentamiento. Y por el Palmor también hubo enfrentamiento, unos en Huiwa también hubo muerto, pero no se sabe el momento de qué razón. Tras conocerse esta situación, la gobernadora del departamento del Magdalena estuvo visitando a los heridos y recibiendo el parte médico de las condiciones actuales de los pacientes en el hospital Julio Méndez Barreneche. Se reportan 12 personas atendidas, entre estas adultos y menores de edad. Recibimos al final 7 adultos, 5 niños, de los cuales todos están estables. Hay un niño que va a ser intervenido quirúrgicamente en horas de la tarde, que quizás es quien presenta un poquito más de complejidad, pero dentro de su complejidad está estable. Estamos pues atendiéndolos, estamos haciendo todo lo que nos corresponde para estabilizarlos, que pues se les pueda dar un alta de manera segura, puedan regresar a sus comunidades dentro del lugar seguro, pues que sería Gúmaco, y eso lo vamos a organizar con el respectivo cabildo indígena. La mayoría de estos pacientes presentan lesiones de tejidos blandos. En estos momentos reciben manejo médico inmediato mediante limpieza de heridas, curaciones y seguimiento clínico. Se atendieron 5 niños, uno de 5 meses, de 1 año, 4 años, 5 años y una menor de 16 años, que fue la más gravemente herida, con una herida en cráneo. Gracias a Dios sin exposición intraósea, ¿sí? Intracraneal. Los niños están estables, incluso algunos están con sus mamás porque las mamás tuvieron heridas de alto impacto. Mientras tanto, la comunidad indígena continúa en alerta ante la presencia de los enfrentamientos en la zona, situación que mantiene restringida su movilidad y genera preocupación por la seguridad de la población civil en esta área de la Sierra Nevada de Santa Marta, por lo que piden intervención rápida por parte del gobierno nacional. Desiret Pérez, Noticentro 1 Televista. La Corte Suprema de Justicia condenó al representante de la Cámara por el Atlántico, Modesto Aguilera, a 102 meses de prisión tras hallarlo culpable del delito de acto sexual violento. Según la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, los hechos se remontan a octubre del 2020 en Barranquilla, cuando la víctima tenía 18 años. Denunció que fue llevada a una reunión política en un hotel de la ciudad donde presuntamente ocurrió el acto sexual violento. Primero, condenar a Modesto Enrique Aguilera Vives de condiciones personales y civiles consignadas en esta providencia como autor del delito de acto sexual violento.
La Sala Especial de la Primera Instancia condenó al representante de Cambio Radical a 8 años y 6 meses de prisión, además de inhabilitarlo para ejercer funciones públicas por el mismo tiempo. La Corte también negó la suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria, por lo que se ordenará su captura para cumplir con la condena. El fallo también establece que el congresista deberá pagar una indemnización de 100 salarios mínimos a la denunciante por perjuicios morales. Tras conocerse la decisión, Aguilera anunció que apelará a la sentencia. Por esta razón ejerceré los recursos legales correspondientes y presentaré la apelación ante la instancia competente con el propósito de demostrar mi inocencia. Confío plenamente que en el curso del proceso y dentro de las garantías del debido proceso se esclarecerán los hechos. Continuaré defendiendo mi honor, mi nombre y mi integridad con las pruebas que reposan en el expediente y que demuestran que nunca estuve en el lugar donde se dice que ocurrieron los hechos. Tengo la convicción de que la verdad prevalecerá. En Tolú, Sucre, investigan la muerte de una niña de 7 años que fue reportada como desaparecida. Su cuerpo fue hallado en un arroyo y la familia se encuentra a la espera del dictamen de medicina legal. Como Salomé Martínez Arrieta, fue identificada la niña hallada sin vida en un arroyo. Según versiones, la menor salió hacia su vivienda para buscar unos juguetes y desde entonces se le perdió el rastro. Horas después, su cuerpo fue encontrado en el mismo corregimiento de Varsovia, en Tolú Viejo. Sobre este caso se pronunció el coronel Freddy Alonso Teana, comandante de la Policía de Sucre. La información preliminar que tenemos es que se trataría de un tema de ahogamiento. Es la información preliminar, pero como les digo, estamos esperando los dictámenes que salgan a partir de medicina legal. La niña en la tarde había sido reportada como desaparecida en Varsovia, en el mismo Varsovia, en el mismo corregimiento, se encontró en las horas de la tarde. Además del coronel, la gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, también se pronunció sobre este hecho a través de su cuenta en X. La mandataria expresó su profundo rechazo y lamentó la muerte de la menor, al tiempo que pidió a las autoridades avanzar con rapidez en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y garantizar que este caso no quede en la impunidad. Lamento profundamente la muerte de una niña de 6 años en el corregimiento de Varsovia, en Tolú Viejo. De acuerdo con el informe preliminar de medicina legal, la causa habría sido por inmersión. Sin embargo, desde el primer momento he solicitado a las autoridades con celeridad y prioridad una investigación rigurosa que permita esclarecer todos los hechos que rodean este caso. Aunque las autoridades aún no han entregado detalles oficiales sobre lo ocurrido, algunas versiones indican que la niña habría sido vista caminando junto a un hombre. Las autoridades además señalaron que el caso continúa en materia de investigación para esclarecer las circunstancias de este hecho. En medio de operativos contra el homicidio en Barranquilla, la policía capturó a 7 personas y un menor aprehendido señalados de presuntos vínculos con hechos violentos en varios barrios de Barranquilla. Las capturas se realizaron durante las diligencias de allanamiento en los barrios La Sierrita y California en un operativo adelantado por la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía. Durante el procedimiento fueron incautadas 5 armas de fuego, munición, estupefacientes y varios teléfonos celulares. Entre los detenidos se encuentran alias El Lanmal y alias Ruso, señalado por las autoridades como presuntos sicarios vinculados a homicidios ocurridos en sectores como Las Américas, Carrizal, 7 de abril y La Sierrita. Como resultado, se logra la captura de 7 personas y la aprehensión de un menor de edad. Entre ellos se encontraban alias Ruso y alias Animal, personas indicadas de cometer homicidios en esta ciudad. Se logra la incautación de 5 armas de fuego, 4 tipo pistola y un revólver. Las autoridades señalaron que los capturados registran en conjunto 17 anotaciones judiciales y aseguraron que continuarán los operativos contra las estructuras criminales responsables de delitos de alto impacto en la ciudad. Un soldado murió y otros 3 resultaron heridos tras la detonación de un artefacto explosivo al paso de un vehículo blindado del ejército en el sector del municipio del Cauca. El hecho se registró en el sector conocido como El Estanquillo, en zona rural del municipio del Patía, en el departamento del Cauca. Según información de las autoridades militares, integrantes de un grupo armado ilegal habrían activado la carga explosiva cuando transitaba el vehículo oficial, lo que provocó graves daños en la estructura del automotor y dejó varios soldados afectados. El Ejército Nacional lamenta profundamente esta irreparable pérdida y extiende un respetuoso mensaje de solidaridad a la familia y allegados de nuestro soldado Ramos, al tiempo que dispone de un equipo multidisciplinario para brindar acompañamiento integral a los familiares del personal fallecido y herido, reafirmando el compromiso institucional de apoyar de manera permanente a quienes con honor y sacrificio sirven a la patria.
Tras el ataque, el ejército manifestó su solidaridad con los familiares del militar fallecido y anunció el despliegue de un equipo multidisciplinario para brindar acompañamiento y apoyo integral tanto a la familia del uniformado como a los soldados que resultaron heridos en el atentado. El 10 de marzo de 2026 se registró la activación de un artefacto explosivo instalado en una área preparada al paso de una patrulla del Ejército Nacional. Esta habría sido instalado por integrantes del Grupo Armado Organizado Residual, estructura Carlos Patiño, con la vía panamericana en la jurisdicción del municipio de Patía, Cauca. Videos difundidos por habitantes y conductores que transitaban por la zona muestran el vehículo blindado parcialmente destruido y cubierto por tierra debido a la fuerza de la explosión. El gobernador indígena Eutimio Valencia fue hallado sin vida después de haber sido reportado como desaparecido en el departamento del Chocó. La muerte de Valencia fue confirmada por Orega, entidad que agrupa cabildo y autoridades indígenas del departamento del Chocó, que informó sobre el hallazgo del cuerpo. El gobernador indígena había sido reportado como desaparecido horas antes. Desde la Asociación Oregua expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a su familia, a la comunidad indígena Alto Tarena y a todas las personas que hoy lamentan esta irreparable pérdida. Nos unimos al duelo que hoy atraviesa su comunidad y reiteramos nuestro compromiso de seguir alcanzando la voz por la defensa de la vida, la justicia y la dignidad de nuestros pueblos. Según lo señalado por la Defensoría del Pueblo, el líder indígena habría sido interceptado por 3 hombres armados mientras transitaba por la carrera que conecta con el municipio de Tadú. Se tuvo confirmación de que organismos de socorro recuperaron del río San Juan el cuerpo del líder indígena Eutimio Valencia Duave, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 7 de marzo, cuando hombres armados lo abordaron en la vía que conduce al municipio de Tadú, en Chocó. Tras conocerse el caso, la Defensoría solicitó al Instituto Nacional de Medicina Legal avanzar con rapidez en los procedimientos de necropsia para establecer con precisión las circunstancias y causas del fallecimiento. Asimismo, pidió a las autoridades locales adelantar las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido. 7 años después de la fuga de la excongresista Aida Merlano, la Procuraduría en segunda instancia confirmó la destitución e inhabilidad de la entonces directora de la cárcel El Buen Pastor. Según determinó el Ministerio Público, la exdirectora del penal, Diana Muñoz, permitió la entrega de boletas hospitalarias y la orden judicial para el traslado de Merlano, con el fin de realizarse un procedimiento odontológico, pese a que no contaba con la autorización del IMPEC. La entidad concluyó que esta actuación facilitó la salida del excongresista del establecimiento carcelario. La misma sanción disciplinaria fue impuesta al entonces comandante de custodia del penal, David Álvarez, por firmar la remisión médica sin garantizar las medidas de seguridad necesarias, y a la ex subdirectora Catherine Lozano, quien aprobó el traslado de la interna al consultorio médico en las fechas en las que se produjo la fuga. En la decisión, la Procuraduría señaló que los funcionarios sancionados incurrieron en faltas disciplinarias al vulnerar principios que rigen la función pública, entre ellos moralidad, responsabilidad, transparencia y eficacia. Las faltas de la exdirectora y el excomandante de custodia y vigilancia del centro penitenciario fueron calificadas como gravísimas cometidas con dolo, mientras que la exsubdirectora fue tipificada como gravísima a título de culpa gravísima y la exdragonante fue considerada por la Procuraduría como grave con culpa grave. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos con más información. Estamos en directo desde Barranquilla. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. En IFX, cuando ocurre, ya lo resolvimos. Nos anticipamos a las amenazas digitales. Conoce cómo en www.ifxnetworks.com. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Gracias por continuar con nosotros. Según el Banco de la República, la deuda externa de Colombia cerró el 2025 con un aumento impulsado por el sector público.
El saldo de la deuda externa del país alcanzó los 246.801 millones de dólares, cifra que equivale al 53.8% del Producto Interno Bruto. Esto representa un incremento de 25.848 millones de dólares, es decir, 4.9% más frente a diciembre de 2024. Por sectores, el saldo de la deuda externa pública representa el 61,9% del total y la del sector privado el 38,1%. Del monto total de la deuda externa, el 13,3% corresponde a préstamos entre empresas con relación de inversión directa. Según el análisis, el incremento se explica en gran parte por mayores obligaciones de largo plazo asociados a préstamos y emisiones de bonos, que continúan siendo los principales instrumentos de financiamiento externo del país. Gran parte de nuestro presupuesto, que podría estar destinado a obras públicas e inversión social, se va a destinar a pagar la deuda externa, pero además tendremos una presión muy fuerte en cuanto a nuestra moneda, que irá devaluándose durante todo este 2026 en la medida que paguemos esta deuda externa, que está sobre todo en manos de acreedores individuales. Muy compleja la reestructuración de esta deuda externa. Esto va a estar presionando nuestra moneda, mucha más devaluación, encarecimiento de los bienes importados, mucha más inflación, lo que nos espera en un panorama bastante complejo en este 2026. Además, el informe señala que la mayor parte de la deuda externa del país corresponde a obligaciones de largo plazo que representan cerca del 86.1% del total, mientras que el 13.9% restante corresponde a créditos de corto plazo. Las universidades privadas del país advirtieron que el nuevo impuesto en el marco de la emergencia económica podría afectar a 1.2 millones de estudiantes en Colombia. Instituciones de educación superior señalaron que la medida fiscal podría impactar directamente los costos de matrícula y la sostenibilidad financiera de varias universidades privadas que concentran una parte importante de la oferta educativa del país. Según los centros académicos, el impuesto se aplicaría en medio de un contexto en el que muchas instituciones enfrentan retos económicos y una disminución en la capacidad de pago de los estudiantes. Las universidades hicieron un llamado al gobierno nacional para revisar el alcance de la propuesta y evaluar sus posibles efectos en el acceso a la educación superior y en la estabilidad del sistema universitario privado. Estos son los indicadores económicos del día de hoy. El dólar se cotiza en 3.692 pesos, el euro se cotiza en 4.321 pesos con 62 centavos. El petróleo de referencia Brent se cotiza en $90 con 84 centavos y el café colombiano se cotiza en $3 con 41 centavos. Estados Unidos confirmó que Colombia no fue invitada a la iniciativa de seguridad regional, pese a que Colombia no ha mostrado nivel en la lucha contra el narcotráfico. La Casa Blanca explicó que la decisión de excluir a Colombia de la nueva coalición regional responde a que aún no observa suficiente cooperación por parte de Bogotá en materia de seguridad y combate al narcotráfico. El escudo de las Américas, impulsado por el presidente Donald Trump, reúne a varios países del hemisferio para coordinar acciones militares y de inteligencia contra los carteles de drogas y otras redes criminales en la región. No creo que todavía estemos viendo el nivel de cooperación que nos gustaría por parte del gobierno de Colombia para invitarlos al evento Escudo de las Américas. Sin embargo, esperamos que esta nueva organización siga expandiéndose y que podamos continuar invitando a países adicionales. La decisión se conoce en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Colombia para la estrategia de cooperación en seguridad regional, mientras espera una reacción oficial del gobierno colombiano frente a su exclusión de la iniciativa Escudo de las Américas. Al menos 4 buques petroleros fueron atacados en el estratégico Estrecho de Hormuz, una ruta petrolera estratégica mundial. Los ataques se registraron cuando varias embarcaciones transitaban por el estrecho de Hormuz, paso clave que conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico y por donde transita cerca del 20% del petróleo que se mueve por vía marítima en el mundo. Autoridades marítimas activaron alertas de seguridad mientras investigan el origen de las explosiones que afectaron a los buques. Desde Irán, la Guardia Revolucionaria aseguró que mantiene control sobre la zona y advirtió que cualquier embarcación que no respete sus protocolos de seguridad podría ser interceptado o atacado. La advertencia se produce en medio de la creciente confrontación con Estados Unidos e Israel, lo que aumenta el temor a nuevas interrupciones en el flujo del petróleo y al impacto que esto podría tener en los mercados internacionales.
La Gobernación del Atlántico inició las mesas subregionales para la construcción del Plan de Ordenamiento Territorial. La primera jornada se realizó en la subregión metropolitana que integra Barranquilla, Soledad, Malambo, Puerto Colombia y Galapa, donde representantes de distintos sectores participaron en el diagnóstico territorial liderado por la Secretaría de Planeación del departamento. Arrancamos en el 2025, en septiembre, en la primera etapa que la denominamos alistamiento, que es la recopilación de toda la documentación que existe sobre nuestro departamento en temas de planificación, de organización, de medio ambiente, de sostenibilidad, de desarrollo económico y todas las que nos pudieran poner al tanto y enriquecer lo que nosotros estamos construyendo. Desde la plataforma de juventudes del departamento señalaron que este proceso también permitirá abordar desafíos sociales como la deserción escolar y fortalecer la planificación territorial con la participación de distintos sectores de la sociedad. Actualmente en el Departamento del Atlántico enfrentamos diferentes dificultades en temas de juventudes, pero una de las más grandes es la deserción universitaria. Por eso, con el Plan de Ordenamiento Departamental queremos gestionar convenios con universidades, espacios para así mejorar la educación de calidad de nuestro departamento para los jóvenes. Estos espacios buscan recoger aportes de actores institucionales, gremios, academia y autoridades locales con el fin de construir una versión estratégica que permita potenciar las capacidades de los municipios y orientar el desarrollo del Atlántico en las próximas décadas. De acuerdo con el cronograma establecido, las siguientes mesas se desarrollarán en las subregiones centro, sur, oriental y costera, donde se analizarán las necesidades y retos de cada territorio. Cambiando de tema, la candidata presidencial Paloma Valencia anunciará en las próximas horas quién será su fórmula vicepresidencial. Tras los resultados de la gran consulta por Colombia, comenzaron los movimientos dentro del bloque político que respalda a la candidata presidencial Paloma Valencia, quien sostuvo una reunión con los dirigentes que participaron en la gran consulta para definir los próximos pasos de la campaña. Yo no hago acuerdos sobre la base de volverme lo que yo no soy. Daniel, los políticos tienen que ser honrados, y honrados es coherentes, predecibles y ser lo que son. Yo no creo en la política que convierte a la gente en lo que está de moda y que cambia de idea. En medio de la expectativa por la fórmula vicepresidencial, el exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo, quien participó en la gran consulta por Colombia, se refirió a la posibilidad de acompañar a Paloma Valencia en la contienda presidencial. Bueno, mi respuesta es que como ejemplo de ese carácter que nosotros hemos demostrado hacer política de escuchar, pues yo escucharía la propuesta, porque la propuesta tiene que partir del hecho de cuál es el perfil del votante de Oviedo, para saber si verdaderamente el perfil del votante de Oviedo puede complementar y sumar alrededor de la iniciativa de Paloma. Tenemos que hablar claro. Nosotros nos diferenciamos con contundencia en el marco de los debates de la gran consulta por Colombia. Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe también se refirió a la definición de la fórmula vicepresidencial y señaló que este será un paso clave para consolidar la candidatura de cara a la contienda presidencial. Atacan a Paloma por La Habana y por mí. Paloma es de principios, de convicciones, coherente, no oportunista, como buena legisladora. Sabe concertar, buscar opciones, lo ha hecho con diferentes gobiernos. Además, lleva diálogos sobre temas en los cuales tiene diferencias con los interlocutores, por ejemplo, con el doctor David Luna. La impunidad de La Habana dio un muy mal ejemplo. Impunidad por delitos atroces. A estas reacciones también se sumó el senador Carlos Meisel, quien expresó su respaldo ante una eventual fórmula entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Queremos que la fórmula Paloma Oviedo sea una realidad. El país y ellos dos se merecen una discusión franca y tranquila sobre un compromiso que firmó el Estado de Colombia en uno de sus gobiernos. Ese mismo acuerdo estableció unos términos donde algunos de sus elementos tienen fecha de expiración. Se espera que en los próximos días Paloma Valencia anuncie oficialmente su fórmula vicepresidencial tras los encuentros con los dirigentes de la gran consulta por Colombia. El gobierno nacional ajustó los esquemas de seguridad para los aspirantes presidenciales tras las consultas realizadas el pasado domingo 8 de marzo y decidió retirar la protección adicional que tenían los precandidatos que no continuarán en la contienda. El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que entre las personas a quienes se les retiró ese refuerzo de seguridad se encuentran Enrique Peñalosa, Vicky Dávila, Daniel Quintero y Juan Carlos Pinzón.
entre otros dirigentes que participaron en las consultas. No obstante, precisó que los ahora ex candidatos continuarán contando con los esquemas de protección que les brinda la Unidad Nacional de Protección. En contraste, el gobierno decidió fortalecer las medidas de seguridad para los nuevos candidatos presidenciales, Claudia López, Paloma Valencia y Roy Barreras. Esos esquemas son asignados de manera conjunta por la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional. El jefe de la cartera política también indicó que las autoridades seguirán evaluando posibles ajustes en las medidas de seguridad a medida que otros aspirantes formalicen su inscripción, y explicó que los esquemas se determinan con base en estudios de riesgos individuales y no únicamente por la aspiración electoral. El CORPES, que ustedes le han hecho seguimiento, se hizo fue para los riesgos de los candidatos a la presidencia. Ojo, para los candidatos a la presidencia. Luego, el que ya no sea candidato a la presidencia, ya no se le sigue prestando el servicio de seguridad. Y si alguien tiene riesgo por su vida, tiene que seguir la ruta ordinaria por la UNP. Luego, este comité solamente era, repito, para los candidatos a la presidencia. En los departamentos de Atlántico y Bolívar, la MOE reportó denuncias sobre presuntas irregularidades en el proceso de escrutinio en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo. La misión de observación electoral reportó 6 denuncias por posibles irregularidades en el Atlántico, 5 de ellas en Barranquilla y una en Sabana Grande. Durante la revisión de los formularios E14, las comisiones escrutadoras detectaron inconsistencias que obligaron a destruir más de 300 votos para el Senado que no coincidían con los registros oficiales en algunas mesas de votación. Entre tanto, en el departamento de Bolívar, el representante electo a la Cámara por el Centro Democrático, José Ricardo Ardila Pinedo, denunció ante la Fiscalía una presunta red que buscaría alterar los resultados electorales mediante la manipulación de actas y posibles sobornos a integrantes de las comisiones escrutadoras para modificar la asignación de una curul. Por la mala práctica de los jurados en las mesas, entregaron 2 tarjetones de cámara, 2 tarjetones de cámara. Y superaron, y mira lo que está pasando, 100 votos para incinerarse. 150. Todos perdemos. Yo haría la misma procuradora. Ahí está la procuradora. Esperemos que la Fiscalía, un llamado a la Fiscalía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, un llamado a la Fiscalía General que me está grabando acá el compañero, que se pronuncie en este mismo año frente a esos jurados de votación, porque vienen ahora las presidenciales y va a ser igual. Las irregularidades detectadas en Barranquilla serán puestas en conocimiento de la Procuraduría para determinar posibles responsabilidades disciplinarias de jurados de votación. Nos llega información de que mediante maniobras fraudulentas y delictivas quieren modificar los resultados electorales para quitarles de la curul de la Cámara del Centro Democrático. La registraduría informó que el proceso de escrutinio continúa en ambos departamentos mientras avanzan las revisiones y posibles investigaciones. Durante un recorrido de seguimiento por las obras de la Gran Vía, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, inspeccionó este corredor que conecta a Barranquilla con Puerto Colombia. El sistema recogerá escorrentias provenientes de la Gran Vía y de sectores aledaños para luego conducir el flujo hacia los canales de evacuación diseñados dentro del proyecto. De acuerdo con el reporte de seguimiento a la ejecución presentado por la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla, Edubar, la obra registra actualmente un avance del 82,55% con inversión total de 94.720 millones de pesos. Los trabajos se concentran actualmente en la construcción de los muros que soportarán la glorieta superior que conectará a los diferentes flujos de tráfico. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, manifestó que la infraestructura tendrá un papel determinante en el manejo de aguas lluvias en el corredor universitario, zona que históricamente ha presentado problemas de inundaciones. Esta vía, lo más importante es que ya está casi toda construida, pero estamos en este momento en el sitio que va a actuar como no solamente el gran deprimido, sino también el que va a permitir manejar todas las aguas lluvias que van por debajo de toda esta estructura que estamos viendo. Esta estructura que estamos viendo va a manejar casi 6-7 metros cúbicos de agua por segundo por debajo de la estructura.
Asimismo, la obra incluye infraestructura tecnológica para fortalecer la conectividad digital del sector mediante la instalación de 24 ductos, lo que ampliará la capacidad de telecomunicaciones para universidades, colegios y proyectos urbanísticos cercanos. Esta obra permitirá reducir significativamente los tiempos de desplazamiento hacia el norte del área metropolitana y fortalecer el desarrollo del corredor educativo entre Barranquilla y Puerto Colombia. Una mujer fue condenada a 4 años de prisión en Cartagena por presuntamente agredir violentamente a un agente de tránsito durante un operativo de control. El fallo fue emitido por un juzgado penal de la ciudad tras comprobarse que la mujer atacó a la funcionaria mientras realizaba labores de control vial en un procedimiento contra una motocicleta que circulaba sin casco y sin documentos reglamentarios. Según las autoridades, la hoy condenada, que se movilizaba como parrillera, reaccionó de forma violenta y golpeó en repetidas ocasiones al agente en el rostro, cuello y cabeza, causándole lesiones que requirieron atención médica. El despacho judicial negó la posibilidad de prisión domiciliaria o la suspensión de la pena. Es gratificante saber que se hizo justicia, que nosotros como servidores públicos en funcionalidad de agente de tránsito pues estamos en las vías para prevenir, para cuidar a la ciudadanía, para protegerla ante cualquier siniestro. Y pues se me es gratificante que hoy siento esa emoción de saber que se hace justicia, porque uno no va a la calle para que lo golpeen, sino como prevención y protección para la ciudadanía. Las autoridades reiteraron el llamado a respetar la labor de los agentes de tránsito y recordaron que la agresión contra servidores públicos constituye un delito que puede acarrear penas de prisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos, como siempre, con lo mejor del deporte. La CONMEBOL, que es la Confederación Sudamericana de Fútbol, definió los grupos para el Sub-17 masculino, que se va a desarrollar en el mes de abril en territorio paraguayo. La selección Colombia Sub-17 ya conoce su camino para el próximo torneo juvenil de la región. Este martes 10 de marzo se realizó el sorteo de grupos del Sudamericano Sub-17, que se disputará del 3 al 19 de abril en Paraguay y que reúne las 10 selecciones nacionales de la Confederación. Tras el sorteo, el combinado colombiano quedó ubicado en el grupo A junto a la selección de Paraguay, Chile, Ecuador y Uruguay, mientras que el grupo B quedó por Brasil, Venezuela, Argentina, Bolivia y Perú. El campeonato contará con la participación de las 10 selecciones pertenecientes a las asociaciones miembros de la CONMEBOL, que buscarán avanzar desde la fase inicial para mantenerse en la pelea por el título del torneo juvenil sudamericano. Para Colombia, el objetivo será comenzar con buen pie en una zona exigente que reúne a varios rivales tradicionales del continente. Seguimos con más balompié porque Junior recibió a Nacional, partido correspondiente a la fecha número 3 y como siempre fue un partido trepidante en el Romelio Martínez. Junior de Barranquilla sufrió una dura derrota en casa tras caer 4-0 frente a Atlético Nacional en partido aplazado de la fecha 3 de la Liga Colombiana. El equipo tiburón no logró imponer su juego ante un rival que fue efectivo durante el compromiso y terminó quedándose con los 3 puntos en la capital del Atlántico. Durante el encuentro, Junior tuvo que afrontar varios momentos complicados que terminaron condicionando el desarrollo del partido, mientras Nacional aprovechó sus oportunidades para ampliar la diferencia en el marcador. Ahora el conjunto barranquillero volverá a la acción este domingo cuando reciba Fortaleza en un compromiso programado para las 8:30 de la noche y en el que buscará pasar la página y volver a sumar en el campeonato. En la tabla de posiciones, Junior baja ahora a la 7ª posición con 16 puntos. Y en el torneo de ascenso, el Real Cartagena recibió a Inter de Palmira en el Jaime Morón, una campaña bien importante para el equipo heroico. Y Juan Carlos Rebollo, por supuesto, desde la capital de Bolívar, nos tiene todos los detalles. Juan, bienvenido. Buenas tardes. Carlos, fue un buen partido para el público asistente en el estadio de fútbol Jaime Morón. Dividieron honores Real Cartagena y el Inter de Palmira. Buen equipo que dirige Héctor Cárdenas, que se montó en el tanteador con Kenneth González. Él también marcaría el segundo tanto. Real Cartagena al minuto 37 con Freddy Montero, de carácter, de buena actitud, y también Graciano harían el empate por parte del equipo local, el auriverde. En el segundo tiempo, trámite de juego, van jugadas por acá, jugadas por allá. Al final una polémica que si la pelota entró, que no entró. El árbitro Liévano marcó el final del juego y se dividió honores Real Cartagena 2.
el Inter de Palmira 2. El próximo partido del elenco de Cartagena será en condición de visitante ante el Envigado Fútbol Club en el Polideportivo Sur de Envigado, esperando mantenerse en la parte alta de la tabla. Desde el Estadio de Fútbol Jaime Morón, soy Juan Carlos Rebollo para Noticentro 1 Televista. Esto es todo en deportes desde el Noticentro 1 Televista. Permiso, buenas tardes. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. En IFX, cuando ocurre, ya lo resolvimos. Nos anticipamos a las amenazas digitales. Conoce cómo en www.ifxnetworks.com. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Gracias por continuar con nosotros. En Noticentro 1 Televista hablamos con Patricia Vargas, directora del programa de Primera Infancia en Barranquilla. Patricia Vargas, directora del programa de Primera Infancia del Distrito de Barranquilla, bienvenida. Gracias por esta linda invitación. Ha sido para el distrito una prioridad la primera infancia. Han acompañado a niños y niñas, a sus familias. Son más de 26.000 beneficiados. ¿De qué manera? Sí, son niños beneficiarios de los 0 a los 5 años. Madres gestantes y lactantes están en 149 centros de desarrollo infantil en las 5 localidades. Patricia, ¿en qué consiste ese acompañamiento que se hace? Bueno, son 2 modalidades que nosotros manejamos. La modalidad familiar son madres gestantes y lactantes, los niños hasta los 2 años, donde van una vez a la semana a los centros de desarrollo infantil, donde pesamos y tallamos a las madres de familia, donde vamos otra vez a la semana a su entorno, a su hogar, a estar pendientes de su calidad de vida, y también los acompañamos a los niños y les entregamos un RPP, que es una ración por preparar, que es un mercado que les dura un mes para la familia. Hay un convenio muy importante que tiene el distrito con el Instituto de Bienestar Familiar precisamente para ese acompañamiento. ¿De qué se trata? Sí, es un convenio que tenemos con el Bienestar Familiar, donde la Alcaldía de Barranquilla, el alcalde pone el 80% de esos recursos y el Bienestar Familiar un 20%, donde son unas inversiones por más de 88.000 millones de pesos, un convenio que empezó en enero y termina el 31 de julio por estos 6 meses, donde atendemos a nuestros niños y les queremos dar y siempre les brindamos el mejor acompañamiento, no solo nutricional, sino psicológico también. Patricia, ¿por qué centrarnos precisamente en la infancia, en los niños, en la niñez de nuestra ciudad? Porque el que invierte en un niño está invirtiendo en el futuro, porque la primera infancia es donde los niños, los primeros 5 años, es donde los primeros 1000 días que dicen son donde los niños absorben como una esponja toda la información. Por eso para nuestro alcalde de Barranquilla estas inversiones son primordiales y como él siempre ha dicho, para la primera infancia siempre habrá recursos. ¿Quiénes pueden participar de este programa? Son madres gestantes y lactantes y los niños hasta los 5 años. Deben tener unos requisitos que deben tener, como deben tener SISBEN, niños con discapacidad, niños en las localidades donde los centros de desarrollo infantil estén cercanos, deben acercarse donde tenemos completamente gratuito este programa, donde les queremos decir que están los cupos todavía abiertos, donde todavía los beneficiarios pueden seguir llegando a estos centros de desarrollo infantil, donde les vamos a brindar el mejor acompañamiento. Es decir, la inscripción es presencial. La inscripción es presencial, tienen que llevar una preinscripción, pero ya pueden acercarse con los documentos y pueden llegar. Y desde el primer día que llevan los documentos, ese mismo día el niño ya se puede quedar en el centro de desarrollo infantil.
También hay proyectos de atención complementaria. ¿De qué se trata esto? Sí, nuestro alcalde de Barranquilla no se quiso quedar solamente centrarse en la atención que reciben nuestros niños y madres gestantes y lactantes, sino que para él es clave e importante la atención complementaria. Somos pioneros en Colombia con un bilingüismo. Hace más de 10 años el alcalde de Barranquilla viene invirtiendo unos recursos muy importantes porque él quiere que Barranquilla sea bilingüe. ¿De dónde empieza? Desde la primera infancia. También tenemos proyectos como Inclúyete Más Kids, donde nuestros niños que tienen alguna discapacidad en nuestros centros de desarrollo infantil tienen un talento cualificado y también tienen una atención donde la comida, la minuta es diferencial para estos niños, tienen una dotación también completamente diferencial. La salud mental, clave importante, empieza desde la primera infancia. Cualificamos al talento humano y a los padres de familia en estos y otros aspectos más. Patricia, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por esta linda invitación. Los estudiantes de la institución educativa Alexander von Humboldt ahora disfrutarán de espacios escolares con gramillas provenientes del Estadio Metropolitano. Las zonas recreativas del plantel fueron transformadas con el césped retirado recientemente del principal escenario deportivo de la ciudad, permitiendo que los estudiantes cuenten con un espacio más adecuado para la práctica deportiva y las actividades al aire libre. La iniciativa hace parte de una estrategia de la administración distrital para reutilizar materiales del estadio y llevarlos a colegios y parques, con el objetivo de mejorar la infraestructura deportiva y promover el aprovechamiento responsable de estos recursos. Para la comunidad educativa, este nuevo gramado no solo representa una mejora en sus instalaciones, sino también un vínculo especial con la historia del fútbol en Barranquilla y con el escenario donde juega la Selección Colombia. Con esta intervención, los estudiantes del Alexander von Humboldt ahora cuentan con áreas verdes renovadas que fomentan el deporte, la recreación y el cuidado de los espacios escolares. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Vanessa Calderón y me encanta saludarlos y darles la bienvenida a todas las novedades de la cultura caribe. El Carnaval Internacional de las Artes alista motores para su edición 2026, en el que el arte y la cultura serán los protagonistas. El Carnaval Internacional de las Artes ya tiene invitados confirmados y fecha oficial para su edición 2026. Este año el evento cultural se realizará del 20 al 22 de marzo en Barranquilla, con una programación que reunirá a escritores y artistas, quienes se darán cita en varios escenarios de la ciudad para compartir reflexiones y experiencias a través de encuentros alrededor del arte, la literatura y la cultura. Entre los invitados a este evento está Gonzalo Fuenmayor, artista barranquillero que explora desde el dibujo, los imaginarios tropicales y las tensiones culturales de América Latina. Isabel Cristina Ramírez Botero, historiadora del arte, investigadora y profesora de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico. Y Eliezer Salazar, artista e investigador curador de la exposición que acompaña el carnaval. El Carnaval Internacional de las Artes celebra este año 20 años de pensamiento, imaginación y encuentro, consolidándose como un espacio único para la literatura, el arte y la cultura en el corazón del Caribe. El cantante barranquillero Sale, considerado una de las promesas emergentes del género urbano en Colombia, falleció ayer tras sufrir un accidente de tránsito en Medellín. La noticia fue confirmada por su manager a través de las redes sociales, donde expresó mensajes de despedida y solidaridad con la familia del artista. No sé para qué seguir intentando, solo nos estamos lastimando. Y el Festival de Cine de Cartagena de Indias realizó su lanzamiento. El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias sigue revelando detalles de su edición número 65, que se realizará del 14 al 19 de abril. Entre las apuestas culturales de este año destacan 3 retrospectivas que invitan al público a recorrer distintas formas de hacer y a entender el cine. La programación incluirá una mirada al cine experimental con obras que exploran nuevos lenguajes visuales. Otra retrospectiva centrada en el uso del archivo, donde imágenes del pasado desde los años 60 se transforman en nuevas narrativas cinematográficas. Y un espacio dedicado a las óperas primas, películas que marcaron el debut de directores que luego se consolidaron en la industria. Estas retrospectivas buscan acercar al público a diferentes momentos y estilos del séptimo arte, resaltando la memoria, la creatividad y el origen de grandes cineastas. Con esta propuesta, el Fixi 65 continúa consolidándose como uno de los encuentros cinematográficos más importantes de América Latina. Y esto fue todo por hoy en el mundo cultural. Gracias por conectarse con nosotros una vez más. Feliz tarde para todos. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos con más información. Estamos en directo desde Barranquilla.
Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. ¿Sabías que puedes ganar hasta $200 enviando o retirando tus giros Western Union? Hazlo en Supergiros, tu red cercana, más de 1000 puntos en el Atlántico. De domingo a domingo, de 7 de la mañana a 9 de la noche, envía, retira y participa. Supergiros, corresponsal de Acciones y Valores, S.A. Vigilado por la Superintendencia Financiera, aplican términos y condiciones. Gracias a tu pago oportuno del impuesto predial, Barranquilla es una ciudad a otro nivel. Si pagas hasta el 27 de marzo, recibes un 10% de descuento. Tú lo haces posible. Alcaldía de Barranquilla. El Caribe es la ventana de Colombia al mundo. Conéctate con Noticentro 1 Televista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla estamos en directo. Soy Blanca Sánchez y los estaré acompañando durante la siguiente hora de noticias. Porque cada rincón del Caribe tiene algo que contar. Acompáñanos y descubre las noticias que hacen del Caribe un lugar extraordinario. Noticentro 1 Televista, el primer noticiero nacional emitido desde las regiones, de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Ingresamos con Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Gracias por continuar con nosotros. Siguiendo con la información, la Gobernación de Córdoba presentó ante el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo el plan de acción específico que orientará a todas las comunidades afectadas por las lluvias e inundaciones. El plan contempla acciones para restablecer temporalmente los servicios básicos y comenzar la reparación de los daños en estructuras sociales y económicas provocadas por las inundaciones que dejaron a más de 85.000 familias damnificadas. Así lo explicó la directora de Gestión del Riesgo Departamental, Cilia Tobías. Fue convocado el cuarto Consejo de Gestión de Riesgo Departamental, donde se expuso y se socializó y se sometió a votación inicial la hoja de ruta que nos llevará y nos permitirá como departamento empezar a realizar cada una de las acciones promovidas por el señor gobernador para activar la recuperación del departamento, de nuestro territorio, que nos permita canalizar a través de las diferentes entidades del Estado, gubernamentales y no gubernamentales, para canalizar recursos que nos permitan llevar a cabo todas esas acciones. Entre las líneas de intervención priorizadas se destaca la entrega de ayuda humanitaria para atender a las familias afectadas, agua y saneamiento básico para restablecer condiciones sanitarias en las comunidades. También se contemplaron medidas en vivienda, salud y educación orientadas a la recuperación progresiva de los servicios esenciales. La Fábrica de Cultura de Barranquilla abrió nuevamente sus puertas para recibir a más de 2.000 estudiantes entre nuevos y antiguos que comenzarán su ciclo académico. De esta manera, los estudiantes provenientes de todas las localidades del distrito de Barranquilla, así como de diferentes municipios del Atlántico y de la región Caribe, dan inicio a esta nueva etapa de formación artística en la EDA, donde encontrarán un espacio para transformar sus vocaciones en proyectos de vida a través de un sistema de aprendizaje que concretará oportunidades reales de crecimiento profesional. Johnny Vizcaíno Vargas, secretario de Cultura y Patrimonio, reafirmó su compromiso con la formación artística, consolidando este espacio como motor principal de la apuesta cultural de la ciudad. Somos el mayor foco de la industria creativa de la región Caribe y en este momento contamos con más de 2.000 estudiantes activos. Somos una institución educativa que tiene más de 30 años de historia desarrollando toda la industria creativa de la ciudad de Barranquilla. Contamos con diferentes programas relacionados con arte, pintura, artes plásticas, escultura, producción audiovisual y toda la formación de público de nuevos talentos. Muchas gracias y le damos la bienvenida a estos nuevos creadores y gestores culturales. El sistema de formación artístico y cultural recibe los aspirantes que comienzan las clases acompañadas por maestros con amplia trayectoria y un proceso formativo consolidado que orientan cada disciplina con criterio técnico y sensibilidad artística. Todo este proceso desarrolla un espacio de vanguardia, tecnología con estudios de grabación, salas de captura de movimiento para animación y videojuegos y ambientes especializados para la creación audiovisual y artística.
Muy bien, hasta que esta emisión de Noticentro 1 Televista en directo desde Barranquilla. Nos vemos nuevamente mañana por el canal 1 Libre como tú. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas.